Radio Andújar. Estamos en una semana muy especial en Andújar en torno a la no romería. Teníamos asuntos que hablar, que consensuar, que exponer con alguien que lógicamente desde el Ayuntamiento de Andújar más puede aportarnos. Estamos en una semana particular, insistimos, en las que queremos abordar de manera específica temas que nos atañen en un año en el que, inmersos en la pandemia, bastante, digamos, menos restrictivos que el año pasado, que la romería la vivimos muy individualmente en casa con las restricciones que mantuvimos, pero eso no quita que en esta ocasión y en este año, quizá con mayor responsabilidad, entendamos lo que no debemos hacer. Y para eso, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. Don Pedro Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Luis Rodríguez, entre otras cosas, es el responsable del área de festejos y, bueno, quizá una de las áreas de las que menos hemos hablado en todo este tiempo, salvo en momentos concretos, como ha podido ser la cabalgata de Reyes, o el año pasado también por estas fechas, que lo hacíamos por teléfono, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, pero hemos llegado a una segunda romería o no romería de la pandemia, con un poquito más de libertad de movimiento, lo que hace que tengamos que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía para que nos quedemos en casa. Me consta que el trabajo que están haciendo el equipo de gobierno y ustedes de su área es incansable para tratar de llevar toda la información y concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de esa importancia de quedarnos en casa, ¿no? Sí, como usted ha dicho, fundamentalmente es la segunda romería que tenemos que celebrar con mucha responsabilidad. Van a ser las dos no romerías de la responsabilidad, porque tenemos que ser conscientes de los datos de la pandemia que tenemos, los datos de contagio, y por lo tanto no podemos celebrar concentraciones como se venía haciendo habitualmente. Como usted muy bien ha dicho, es la segunda romería que estamos dedicándole muchísimo esfuerzo. Sinceramente lo digo, prefiero una romería normal, que ya sabemos todos los años lo que tenemos que ir haciendo y causa menos trabajo que planificar esta no romería, sobre todo por las circunstancias que están produciendo. Como todos ustedes saben, a partir del viernes pasado entró lo que era el nivel 4.1 en Andújar. No tenemos unos datos muy elevados en Andújar, pero al estar ahora por distritos sanitarios ya tenemos el nivel 4, y eso significa restricciones, eso significa limitaciones de aforo, y eso significa también que la hostelería y los comercios no esenciales cierran a las 8 de la tarde. Por lo tanto, se han emitido dos bandos desde la alcaldía con todas esas restricciones. Hemos celebrado dos juntas locales de seguridad con la subdelegación del gobierno para hacer todas estas planificaciones, y creo que queda suficientemente claro todas estas limitaciones que tenemos en las casas de cofradías, que tenemos los desplazamientos al santuario, las limitaciones que hay en el número de misas que se van a celebrar en el santuario, el aforo que se ha hecho en los terrenos del santuario para subir con coche, los controles que va a haber, y todo está planificado para que no haya una gran concentración de personas. El alcalde también ha remitido a los pueblos de la provincia un escrito con el bando aconsejando y pidiendo colaboración para que cualquier fin de semana del año se puede visitar a la Morenita y evitar desplazamientos en este fin de semana. También somos conscientes de que tenemos un cierre perimetral de la provincia, por lo tanto no deben de venir de otras provincias. Por supuesto que nosotros, que vengan a visitar nuestra Morenita y nuestro santuario, la mayor alegría que tenemos como ayuntamiento, pero también hay que ser responsable. Lo que estamos pidiendo en este momento es mucha responsabilidad. Y que ahora no se puede mover uno entre provincias, tampoco puede venir nadie fuera de Andalucía, y que hay que tomar todo esto muy en serio. El bando, volví a recordar, y me gustaría que usted incidiera en ello, ¿no? Era estricto en el sentido de, primero, que no se nos olvide, que no nos podemos mover a nivel entre provincias y nuestra comunidad autónoma, pero es que incluso en la provincia de Jaén hay muchos municipios que tienen su incidencia acumulada por encima de 500 casos por cada 100.000, que tienen también prohibido el movimiento, y muchas de esas poblaciones tienen cofradías de la Virgen de la Cabeza de mucho peso, ¿no? Sí, le puedo relatar la cantidad de poblaciones que están limitadas, porque sobrepasan los 500 casos por 100.000 habitantes y que no pueden salir de lo que es su límite de población.
Por lo tanto, se le ha remitido a todos también la carta diciéndole que no se pueden desplazar. Puedo decirle que, por ejemplo, aquí lo que tenemos es Alcalá Real, Alquillo, Vea de Segura, Besma, García, Campillo de Arena, etcétera, etcétera. Muchísimos pueblos que superan los 500 y por lo tanto no se pueden desplazar. No pueden venir gente de otras comunidades autónomas, no pueden venir de otras provincias. Yo creo que eso, las limitaciones por la crisis sanitaria están muy claras y están publicadas, ¿no? Además de esto, nosotros desde el Ayuntamiento lo que pedimos es responsabilidad, ¿no? Sobre todo a nuestros vecinos y vecinas que pueden subir al santuario a visitar a la Virgen de la Cabeza cualquier día, cualquier fin de semana, pero especialmente que no lo hagan este fin de semana y que se queden en casa y respeten todas las medidas de seguridad. En cuanto a los albergues romeros que hay en el santuario, ya sabemos la limitación que hay, que no es como tienen zonas comunes, no pueden estar más de 6 personas en estos albergues, por lo tanto está la limitación. Sabemos que tienen que tener toda autorización para desplazarse con los coches, pedir permiso una autorización a la policía local a través de su correo electrónico, incluso para las visitas que se vayan a hacer a la Virgen también hay que hacerlo con reserva, es decir, está todo controlado, por lo tanto pedimos mucha responsabilidad. Y quedarse en casa, que es lo mejor. Además, que va a haber muchos controles de las fuerzas de seguridad, que hay que tener eso en cuenta, y que se hablaba, bueno, en este último bando, que los aparcamientos son los que hay durante todo el año, no hay aparcamiento nuevo, no se puede aparcar en las explanadas, que en romería, que eso es otra cosa que me gustaría a usted que insistiera en ello, ¿no? Sí, hay un aforo limitado de vehículos que pueden aparcar allí en el santuario y entonces va a haber un control en lo que es la rotonda antes de llegar al puente, donde si está el aforo completo no se va a dejar subir a más vehículos. Por lo tanto, pedimos prudencia, ¿no? Porque puede ser que haya mucha gente que vaya con su coche y se tenga que volver para atrás porque no puede subir porque está el aforo completo. Si es que luego, verá, yo es que me gustaría que hicieran las personas una imagen en su cabeza de lo que estamos hablando. Si subimos allí, no tenemos aparcamiento porque va a ser el que es. No se puede aparcar en otro sitio que no sea los aparcamientos. No hay acampada. No se puede consumir alcohol en la vía pública. No tengo casa allí. Está el santuario cerrado. ¿A qué voy? ¿A dónde voy? No tiene sentido subir en estas condiciones, con estas limitaciones que tenemos debido a la pandemia. No tiene sentido, por lo tanto, lo más responsable es quedarse en casa. El objetivo del Ayuntamiento de Andújar, entendemos, es evitar los contagios, que tenemos ejemplos muy cercanos de Andújar de lo que ha significado las aglomeraciones y hay que hacerlo de todas las maneras. Sería una buena aliada la lluvia, ¿no, señor concejal? Pues sí, no estaría mal que lloviera un poquito este fin de semana, ¿no? Sobre todo para que nos ayudara a controlar lo que es el aforo de personas. Hay que ser responsables, sobre todo porque si lo que estamos intentando todos, que es la segunda romería que no podemos celebrar, intentar celebrar la romería del 2022 con total normalidad. Y eso lo conseguimos cumpliendo todas las restricciones de medidas sanitarias que tenemos para que la pandemia vaya disminuyendo los contagios y podamos encontrarnos el año que viene con total normalidad y poder celebrar nuestra romería. Hay que ser responsables y sobre todo responsables porque el que la gente salga y no cumpla esta medida, el que hay personas que consideran que hay que disfrutar porque es la semana de romería aunque no se celebre, eso tiene consecuencias de personas hospitalizadas, personas en la UCI y personas que pierden la vida. Es decir, el disfrute de algunas personas que no cumplen estas medidas pueden ocasionar la pérdida de vidas. Por lo tanto, hay que ser muy responsable. Yo creo que lo ha dicho usted muy bien clarito. Bajémonos, en vez de quedarnos allí en el santuario, bajémonos a Andújar. Hacer un programa no romero, pero en donde la cultura tenga un huequito, debe ser complicado, ¿no? Porque volvemos también a tener que aplicar las medidas de seguridad con la reducción de aforos, por ejemplo, ¿no? Sí, eso hemos tenido que hacerlo cuando hemos previsto estos actos de no romería, pero que era necesario celebrar, sobre todo actos culturales. Hemos tenido que tener en cuenta el aforo, hemos tenido que tener en cuenta la limitación de que ya a las 8 de la tarde tenemos que acabar con los actos y ya saben ustedes que la presentación de la revista Mirando el Santuario se hizo ayer, se hizo a las 6:30 de la tarde, lo que son los demás conciertos y todo lo que se hace tiene que ser antes de las 8 de la tarde y guardando todas las medidas de seguridad. Pero algo se ha podido hacer para mantener viva la llama y esperar a que llegue el año que viene, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Uno de los primeros actos que tuvimos fue la presentación del cancionero sobre la Virgen de la Cabeza, luego la exposición de la devoción a la Virgen de la Cabeza a través de las artes
Y ayer la presentación de la revista Mirando el Santuario y algunos actos más pequeñitos que se han ido haciendo, porque aunque no celebremos la romería, el mes de abril en Andújar significa primavera, significa romería, significa fe y devoción a la Virgen de la Cabeza. Es decir, no celebrar la romería es muy difícil en Andújar, pero sí están estos actos alternativos y tenemos que reconocer que no nos podemos quejar, que el año pasado estuvo muchísimo peor, que no podíamos salir de las casas, ¿no? Nada de nada. Entonces era bastante más complicado fue. Bueno, concejal, aquí en Andújar, ya nos situamos aquí, la no romería también tiene muchas características que están sometidas al mismo nivel de alerta 4, ¿no? Sí. Hay muchas restricciones. Cuénteme cómo ha quedado la cosa así por encima. Pues por encima lo que son los cierres de todos los establecimientos no esenciales a las 8 de la tarde, con lo cual la hostelería tiene que cerrar a las 8 de la tarde. Están las limitaciones, 30% en el interior de los establecimientos, con máximo 4 personas en mesa, el exterior el 75% con un límite máximo de 6 personas y todas las restricciones que conlleva eso. Pero creo que todos podemos salir, podemos disfrutar de respetando todas esas medidas. Por lo tanto, el bando también es muy claro, ¿no? Eso de reunirse grupos de personas en cocheras no se puede hacer. Eso de poner las mesas en la calle, que todos disfrutábamos ese viernes de romería con las mesas en la calle, eso no se puede hacer, ni celebrar lo que son fiestas al aire libre. Ni fiestas privadas. Ni fiestas privadas ni siquiera. Es decir, es muy importante que no decir, bueno, como nos juntamos en una cochera, en una casa, 15 personas, no se puede hacer eso. Por lo tanto, hay que ser muy responsable y cumplir con esas medidas. Desde el ayuntamiento, yo creo que todo el mundo puede salir este fin de semana, puede salir estos días, ir a un restaurante, ir a un bar, divertirse, pero siempre guardando las medidas sanitarias. Va a haber controles, ¿no? Muchos controles. Va a haber muchos controles. Es necesario. Lo he dicho antes. No vamos desde el ayuntamiento, lo único que nos dedicamos es a aplicar las medidas y las limitaciones por la crisis sanitaria. No vamos a fastidiar a la gente claramente. Vamos a cumplir esas medidas porque el que el ayuntamiento obliga a cumplir esas medidas va en beneficio del resto de ciudadanos, como he estado comentando antes, de las personas que están en los hospitales, de las personas que están en la UCI a causa de esta pandemia. Por lo tanto, vamos a ser responsables y una responsabilidad del ayuntamiento es hacer cumplir esta normativa. Bueno, la gran pregunta, ¿por qué ponen ustedes luces? Si podrían dedicar ese dinero a otras cosas. Es lo que dice algunas personas, vamos a decir algunas personas. Sí, cuando uno está en política y toma decisiones, pues siempre son decisiones que espera que haya gente que la apoye y gente que las critique. Pero evidentemente cuando el ayuntamiento piensa gastar dinero en iluminación es porque tiene atendidos todos los demás campos. Los campos son, me refiero a la ayuda directa a las personas que están pasando mal, ayuda a los comercios. Es que hay que pensar que los comercios y la hostelería también son vecinos y vecinas de Andújar y está formado por personas, ¿no? Y hay que ayudarle a esos comercios. Y con la instalación de las pequeña iluminación que hemos hecho, porque si lo comparamos con otras romerías no tiene absolutamente nada que ver. Hemos iluminado lo que es la zona centro y la zona comercial, lo que es Emperadores y lo que es Corredera Capuchino. Por lo tanto, eso es darle vida también al comercio. Y tenemos que pensar que cuando uno se plantea ponemos iluminación o no ponemos iluminación, detrás de la empresa de iluminación hay personas. Hay personas que tienen que vivir y que tienen que comer todos los días. Y da la casualidad que la empresa que instala la luz en Andújar es una empresa de Andújar. Por lo tanto, también había que darle trabajo a esa empresa de Andújar. Y así lo hemos hecho. Es decir, no significa que si hemos gastado dinero en luces estamos desatendiendo otras necesidades más perentorias. Siempre lo he explicado. Yo he sido muy claro cuando he hablado sobre todo de temas de presupuesto y eso. Esto es prioridades. Y si nos gastamos en la iluminación es porque las demás prioridades están atendidas. Quizá eso también tiene que ver con que veamos, por ejemplo, que hay pequeñas actuaciones, que hay otro tipo de eventos que también le dan movimiento a agentes de Andújar. Sí, porque hay empresas de sonido en Andújar que no hay eventos, no hay ferias, no hay fiestas, por lo tanto no están trabajando, también lo están pasando mal. Si desde el ayuntamiento podemos ayudar organizando algunos conciertos, algunas actuaciones, algunos actos que necesitan sonorización, pues ya le estamos dando de comer a esas personas. Y luego en Andújar tenemos la banda musical Maestro Amador, con la cual el Ayuntamiento de Andújar tiene hecho un convenio, que prácticamente no se está cumpliendo por el tema de la pandemia. Pero ¿qué hemos hecho? Hay que imaginar y hacer otras actividades. Romería, un concierto de romería, por cierto, maravilloso, que fue el sábado de pregón, que hubiese tocado el pregón, lo hicimos en la Plaza de España, guardando todas las medidas de seguridad, todas las medidas sanitarias necesarias. Ya hemos previsto también otra actuación de la banda musical Maestro Amador para lo que es el día de San Eufrasio, porque esta banda también necesita ingresos, también tiene que mantenerse y su ayuntamiento también tiene que ayudarle.
Es decir, no podemos pensar, como siempre he dicho, que se gastan en fiestas, en luces. Mire usted, todo eso tiene una repercusión económica. Todo crea riqueza y esas personas también tienen que vivir y también lo están pasando mal. El que tenga una empresa de sonido, una empresa de iluminación, y entonces del ayuntamiento, de la responsabilidad que tenemos de no dejar a nadie atrás, como lo hemos dicho muchas veces, están también contratar estas actuaciones. Nosotros siempre decimos que es muy fácil hablar y hay que ponerse las gafas del otro para ver su realidad, para ver su presente y entender que bueno, todo el mundo lo estamos pasando mal en pandemia y al ayuntamiento le toca pensar en todos. Sí, eso es fundamental, y el que quiere ejercer de político o esté de político no puede pensar en él ni en los que tiene alrededor, tiene que pensar en todo el mundo. Y aquí hay situaciones que todo tiene una explicación, como usted me acaba de preguntar por la luz y yo le doy esa explicación, me va a preguntar por la actuación y le doy su explicación. Todo el mundo lo está pasando mal y tenemos que ayudar a todo el mundo. Y nuestro lema desde que se inició esta pandemia lo dijimos: ningún vecino y vecina se quedará atrás. Y dentro de las medidas, dentro de las capacidades y competencias del ayuntamiento, creo que estamos atendiendo a todos los sectores. Concejal, además del área de festejos en la no romería, tenemos un teléfono que está sonando por ahí. De la no romería, uno de los sectores evidentemente más afectados y del que usted también es competente es el área de comercio, es el sector comercial. Acaba usted de presentar nuevas iniciativas que nos gustaría conocer. Sí, acabo de presentar hoy lo que es una campaña para consumir nuestro comercio. Está hecho en dos vertientes. Hay un vídeo que dura algo más de un minuto, y lo que refleja este vídeo, el consumo del comercio de varios comerciantes. Van consumiendo uno de un sitio a otro. Es decir, lo que estamos demostrando, lo que es el círculo de la economía, para que todo ese dinero, para que toda esa riqueza se quede en Andújar. Si consumimos nuestro comercio, se queda en Andújar. Eso hace que creemos empleo y creemos riqueza en nuestra ciudad. Y luego hemos hecho unos carteles muy llamativos, ¿no? Donde va un billete sin valor, ¿no? Se le hemos quitado el valor al billete, y eso significa lo que está sucediendo ahora mismo con los comercios, ¿no? Y el mensaje es que sin ti el comercio local no tiene valor. Es decir, si nosotros no consumimos nuestros propios comercios, quitamos el valor al comercio, quitamos riqueza y quitamos, por lo tanto, la creación de empleo. No solamente esta campaña que hemos presentado hoy, sino también tenemos intención, cuando pase un poco más esta pandemia, hacer lo que es una proyección a nivel comarcal. Yo estoy convencido, y es un reto que me he marcado, que Andújar tiene que volver a ser capitalidad de la comarca en lo que es el comercio. Y lo vamos a conseguir. Vamos a hacer una buena propaganda alrededor de los pueblos de nuestro alrededor, para que la gente venga a consumir en Andújar. Yo creo que el comercio de Andújar, lo dije ya cuando me hicieron la entrevista, cuando asumí lo que era la concejalía de comercio, necesitamos implicación de los comerciantes. El ayuntamiento, junto con la Cámara de Comercio, tenemos una buena colaboración, y necesitamos la implicación de todos esos comerciantes para que el comercio de Andújar vaya más. Y lo vamos a conseguir. Yo soy una persona que, cuando me marco un reto, intento conseguirlo, y esto creo que va a seguir adelante. Cabezota, que se dice, ¿no? Sí, yo creo que no hay nada imposible, hay que dedicar mucho trabajo, esfuerzo y ilusión, y eso me sobra. Bueno, esta campaña cuenta con el respaldo del comercio, porque usted habla mucho de la necesaria colaboración del comercio. ¿Entendemos que se ha consensuado con el comercio esta campaña? Sí, yo me reuní con todas las asociaciones de comerciantes y le expliqué la campaña que íbamos a realizar. Todo el mundo le pareció bien la campaña, y hoy ha sido cuando la hemos presentado. Uh-huh. ¿Están las relaciones bien? ¿Está manteniendo encuentros? Dice, con todos los colectivos, le plantea muchos problemas. Entendemos que todos vinculados a la pandemia, ¿no? Sí, evidentemente es que también he cogido comercio en uno de los peores momentos con el tema de la pandemia. Pero bueno, como he dicho antes, estos son retos que hay que marcarse y hay que superarlo. Me plantea pues problemática con el tema de la pandemia, pero es lo que yo le he comentado a todas las asociaciones. Esto es un tema puntual que va a durar ya 2 años, puede durar algo más, tiene sus consecuencias luego después, porque después de la crisis sanitaria viene la crisis económica, pero aunque solventemos los problemas que se presentan por la pandemia, el comercio en Andújar tiene que pasar por unas ideas de futuro. Es decir, no podemos estar estancados y solucionar los problemas más inmediatos. Tenemos que hacer un planteamiento de futuro, que es lo que yo he intentado transmitirle a todas las asociaciones de comerciantes. Y estamos trabajando en ello. Es decir, me reuní con todos. La mesa del comercio no la hemos convocado todavía, la convocaremos cuando pase esta semana, pero en la mesa de comercio vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de proyectos interesantes, proyectos de futuro, porque también con la estrategia de USI vamos a invertir mucho dinero en lo que es la proyección del comercio, pero no quiero que ese dinero sea para arreglar un tema puntual y que no tenga una repercusión. Tenemos que trabajar, como he dicho antes, en el futuro.
Sí, porque una de las cosas que usted me decía en esa entrevista era que los problemas individuales, pues lógicamente uno lo plantea porque le duele y porque es su realidad, pero aquí de lo que se trata es del bien común y de la problemática global, de caminar todos juntos y de solucionar todo lo que tenga que ver con la repercusión global a todo el sector, ¿no? No cosas individuales que son muchas veces las que se plantean en la mesa del comercio, ¿no? Sí, a eso me refería. Los temas individuales que se pueden resolver se resolverán desde el ayuntamiento. Pero la mesa del comercio tiene que ser una mesa, como dice su palabra, mesa del comercio, no de los comerciantes que representan esa mesa del comercio. Cuando yo represento el Ayuntamiento de Andújar, represento los intereses de todos los vecinos y vecinas de Andújar y de todos los barrios y de todas las pedanías. A eso me refiero con la mesa del comercio. Cuando uno está representando la mesa del comercio, aunque esté por una asociación, no está representando a esa asociación, está representando a todos los comerciantes de Andújar. Y entonces los proyectos de calado, proyectos de futuro y de envergadura, tienen que ser tratados en esa mesa del comercio, pero para que el comercio de Andújar vaya más, porque si no, si solamente nos limitamos a utilizar la mesa del comercio para los problemas puntuales, al final no avanzamos. Y el proyecto de Andújar, por la situación que tenemos, suele ser mayormente una ciudad de servicios y entonces tenemos que incidir en ese tema. Pues ojalá que todo vaya bien. Unas semanas, ¿no?, para que la mesa del comercio vuelva a reunirse. Sí, dentro de una semana se volverá a reunir la mesa de comercio con una proyección importante sobre los fondos EDUSI. Supongo que, y con esto terminamos, supongo que una de las cosas que traen a ustedes más de cabeza ahora, con tanto cambio de nivel de alerta, de restricciones, de ahora es este aforo, ahora es el otro, el comercio tiene que estar loco recabando información y ustedes haciéndola llegar rápidamente, ¿no?, para que se cumpla. Sí, inmediatamente que hay un cambio de normativa, el secretario general del ayuntamiento, aunque sean las 12 de la noche, nos lo está pasando lo que el BOJ ha publicado y a otro día tenemos reuniones intentando transmitirle a toda la ciudadanía los cambios en esa normativa, ¿no? Hoy estamos hablando de esta normativa que tenemos. El jueves por la noche se reunirán otra vez y a lo mejor a las 12 de la noche del viernes entra otra nueva normativa y cambian las cosas, ¿no? Pero estamos trabajando intensamente porque va cambiando la normativa de semana en semana. Curioso fue la semana pasada con el alcalde, lo entrevistábamos el jueves por la mañana, hablaba del nivel de alerta 3 y por la tarde ya estamos en nivel 4, con lo que esto ha significado de cambios, ¿no? Sí, esto puede pasar, estamos hablando de esta normativa, estas restricciones y si el jueves cambia otra vez, pues para el fin de semana tendremos otra diferente. Normativa. Bueno, esperemos que nos acompañe la lluvia, que yo sé que a usted le gusta el buen tiempo, pero la lluvia también. Que llueva los 3 días viene muy bien para el campo. Claro, y para la primavera. Gracias, concejal. Muchas gracias a ustedes. Radio Andújar.